muchas gracias, Montserrat, por De nada. recibirnos y reservarnos parte de su tiempo porque sabemos que está muy ocupada. En este caso, lleva 2 concejalías, que son las de Tetuán y Moncloa. Y la primera pregunta es muy sencilla: ¿de dónde saca el tiempo? Pues no lo sé, porque el día se alarga, pero bueno, intentamos hacer lo que podemos, o sea, es cuestión de, yo qué sé, de sacar tiempo de donde no lo hay, pero bueno, intentamos llegar a todo, ¿no? También es verdad que tenemos ayuda de los funcionarios, ahora pues tenemos a los asesores, o sea que yo creo que poco a poco la cosa se va a ir, digamos, regularizando, pero es verdad que la primera semana pensé, mérchate de eso, deja eso a un lado porque eso va a ser demasiado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo se le ocurre a una profesora de filosofía meterse en esto? Bueno, o sea, en el marco de... Digamos, yo he sido muy activa en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, el movimiento de profesores, entonces he tenido una vinculación, sobre todo desde los últimos 15 años, bastante estrecha con los movimientos sociales en Madrid. Y claro, en un determinado momento la experiencia del 15M era: no podemos seguir así, porque chocamos con las instituciones y entonces no podemos avanzar. Y fue ahí donde surgió esa idea de crear un movimiento social que de alguna manera pudiera, digamos, entrar en las instituciones. Quizá de un modo éramos muy optimistas, porque claro, pensábamos que las instituciones eran menos, pudiéramos decir, menos correosas de lo que son, ¿no? O sea, las instituciones son aparatos con una enorme inercia, muy complicados, y entonces, claro, cuando llegas a la institución, pues te encuentras con, no solamente con una serie de trabajadores que están trabajando y que son funcionarios y que están sujetos a determinadas normativas, sino también una plétora de ordenanzas, reglamentos, normas, etcétera, etcétera, que hacen el trabajo a veces un poco complicado. Pero bueno, yo de momento no me arrepiento, yo creo que vamos a conseguir dar un cambio en Madrid, bueno, y en las otras ciudades donde el movimiento municipalista también ha ganado las elecciones, entonces eso, la verdad es que me anima. A veces echo un poco de menos la universidad, la docencia y sobre todo la lectura, la escritura, porque es que casi no tengo tiempo de leer, podríamos decir. Pero bueno, son 4 años de una experiencia política que yo no tenía y que me parece importante, porque claro, también un poco las consecuencias que puede tener eso, ¿no? Si logramos demostrar que se puede hacer una política distinta desde las instituciones, mucho más cercana a los problemas de las personas y tal, pues yo creo que va a ser un paso adelante, ¿no? en una mayor democratización de todo el aparato político, pudiéramos decir. O sea que, bueno, ahí estamos. Y en esa democratización que está hablando, ¿cuál sería el punto básico quizá para acercar las instituciones a, en este caso, la Junta Municipal de Tetuán y Moncloa, a los vecinos? O sea, yo diría que hay como 2 aspectos principales, o quizá incluso 3. Uno es, el abrir las instituciones consiste, desde mi punto de vista, en lograr que todos aquellos movimientos, asociaciones, colectivos, plataformas que hay en los distritos, y que por ejemplo en Tetuán son muchas, es muy rico, no vean la institución como, digamos, como un adversario al cual casi hay que ir a mendigar determinadas cosas, sino que la vean como una parte de la vida política en general. Entonces, claro, eso puede permitir que, si logramos ese objetivo, que los vecinos y las vecinas pues tomen mucha más conciencia del poder que tienen a la hora de gestionar los asuntos cotidianos, que son los que se tratan en una junta, ¿no? Claro, me dirás, hay temas que parece que quedan lejos, pues claro, el tema de licencias o el tema de permisos, pues claro, ahí eso necesita un aparato administrativo que se ocupe de este tipo de cosas. Pero hay otras cuestiones, como pueden ser los temas educativos, los temas culturales, los temas sociales, que las personas pueden hacer muchísimo, si realmente entienden que tienen esa capacidad para hacerlo. Entonces ahí nos centramos básicamente, por eso te decía que eran como 2 o 3 cosas. Una son los presupuestos participativos, que vamos a lanzar ahora. Otra es los foros distritales, que queremos lanzarlos un poco más adelante, cuando tengamos un poco más claro. Y otro es la participación de los vecinos en las juntas, en los plenos de las juntas de distrito, ¿no? Porque para mí ahí hay como un problema, podríamos decir que
se piensa que los agentes políticos son los partidos y que para poder participar tienes que estar adscrito a un partido. Pero en nuestro país el descrédito de los partidos es tan grande que muchas personas no encuentran espacio para participar. Entonces, si se dan cuenta de que pueden venir a los plenos, de que pueden intervenir, de que pueden participar en los foros, que pueden en todo el proceso de los presupuestos participativos decidir cuáles son los proyectos que merecen una aprobación mayor por parte de los vecinos, yo creo que eso va a ser realmente un elemento de esa democratización de la que estamos hablando. En eso que me estaba hablando del asunto de los plenos, sí que hemos visto también recientemente que a los vocales vecinos se les va a nombrar votándole la gente. Entonces también eso es una parte, ¿no? Claro. No como anteriormente, que los partidos políticos no eran los que designaban, ¿no? Claro, o sea, pensamos que el hacer primarias de vocales vecinos permite que las personas voten a aquellas otras personas que consideren más adecuadas. Entonces, claro, estamos llamando a que se presenten en las listas no solamente personas de Ahora Madrid, sino también pues, personas que participan en las asociaciones, que son líderes del barrio, que son conocidas porque participan en las diferentes plataformas. O sea, un poco como quitarle algo de protagonismo a los partidos políticos, porque la estructura de los partidos es excesivamente, desde mi punto de vista, rígida y demasiado vertical. Y entonces genera un elemento, podríamos decir, susceptible de clientelismo. No siempre pasa eso, evidentemente, pero en algunas ocasiones hay como un entorno del partido que es aquel que en último término hace política y la monopoliza, quitándole la capacidad a los ciudadanos comunes de poder participar, porque además un vecino, como yo misma, no somos políticos de profesión, somos personas que en un determinado momento de nuestra vida decimos, bueno, vamos a dar ese paso adelante y vamos a inmiscuirnos y a entrar en la gestión de los asuntos públicos, pero que tenemos otra profesión, que tenemos montones de cosas, no somos políticos profesionales, ¿no? Entonces yo creo que esa diferencia es importante, porque sin restarle protagonismo a los partidos, pero vamos a abrir la puerta a esta otra participación, pudiéramos decir, más directa de muchas personas, que igual en otra época no habían pensado participar y que esperemos que se animen. Pues con ese ánimo también es verdad que hay problemas que preocupan mucho a los vecinos de Tetuán. Hablábamos antes de la entrevista que son muchísimos los temas, que Tetuán es un distrito complicado en ese sentido, hasta el punto de que ayer mismo, por hablar de asuntos de actualidad, hubo un incendio en la chatarrería de Marqués de Viana, donde los vecinos se quejaban del ruido y la suciedad. No sé qué puede hacer la Junta Municipal al respecto. Pues llevamos ya varias semanas detrás de este asunto. Ya ha salido un artículo en ABC también sobre el tema y los vecinos nos han mandado varias denuncias. Entonces el tema ahí es que la Junta lo que hizo fue instar el cierre de esa chatarrería, porque su actividad no se ajusta, o dicho de otra manera, porque claro, tener una chatarrería en el centro de Madrid, en una calle como Marqués de Viana, con el ruido, con la suciedad, con las colas que se forman, pues no es adecuado. Pero, sin embargo, el dueño de la chatarrería tiene una sentencia judicial a su favor que le permite la actividad de almacén. Entonces, en el momento que se iba a instar el cierre, resulta que él saca esa sentencia y, por tanto, no se le puede cerrar. Otra cuestión es que desde nuestra perspectiva la actividad que se desarrolla ahí no es de almacén, sino que es de compraventa, desguace, etcétera, etcétera. Entonces estamos intentando que desde el área de medio ambiente, que es quien tiene la competencia para eso, pues tomen cartas en el asunto, porque desde la Junta lo que podemos hacer es pues eso, inspeccionar, levantar actas si hay una infracción, presionar al área para que se tenga en cuenta que no se están cumpliendo, no se están desarrollando las actividades para lo que tiene permiso este señor, y vamos a ver cómo termina el asunto, ¿no? Pero claro, que tampoco se entienda como que estamos en contra de los chatarreros, que no, porque es una labor importante también la que hacen. Lo que ocurre es que deberían estar ubicados en otro lugar
y además con unas medidas de seguridad y de higiene, etcétera, adecuadas, no como digo, en una calle de aquí del centro de Madrid sin la más mínima medida ni de higiene, ni de seguridad, ni de nada, ¿no? Ese es un poco el problema. Este verano muchos informativos habrían con el derrumbe de la calle Amalia, del edificio. Hay algunos vecinos que no han firmado ese contrato en el que los dueños decían que a cambio de firmarlo no se podían quejar al seguro. No sé qué ha pasado con esos vecinos, y desde el área de servicios sociales ha hecho algo, desde la Junta Municipal. O sea, ahí desde el primer momento hemos estado muy pendientes del asunto, y los servicios sociales de la Junta digamos que ha hecho un seguimiento casi exhaustivo, por no decir exhaustivo, de todas las personas que estaban viviendo en el edificio, ¿no? Claro, el problema es que son situaciones diversas, o sea, hay personas que a lo mejor tienen un trabajo y que pueden alquilar un piso sin mayores dificultades, hay otras personas que no, que están en una situación muy precaria, algunos migrantes también en situación difícil, entonces la situación de todos ellos no es exactamente la misma. Y luego la propiedad ha ofrecido, digamos, solución a las personas con las que tenían un alquiler en regla. Pero en algunos pisos había personas que, bueno, que formaban parte de una familia extensa o que estaban ahí como invitados o en una situación un tanto confusa. Y la propiedad no se quiere hacer cargo de estas personas, ¿no? Entonces ahí es donde los servicios sociales han intervenido. Yo el otro día también vi que en una columna de ABC había una persona que se quejaba, según me informaron en servicios sociales, es una persona a la cual se le han dado varias citas, se ha estado pendiente de él, o sea que yo creo que desde la Junta no tenemos, o sea que hemos hecho todo lo que hemos podido. Obviamente igual alguien podrá decir se podía haber hecho más, pero bueno, yo creo que se ha tratado el asunto bien y con corrección, porque claro, también hay que pensar que las personas luego tienen libertad para rechazar a lo mejor el alojamiento que nosotros les podamos proponer, ¿no? Porque no les parece una solución adecuada, ¿no? Entonces, digamos que desde los servicios sociales lo que hacen es ofrecerles las soluciones habitacionales que tenemos, pero puede ocurrir que en determinados casos haya personas que digan, pues a mí eso no me interesa, ¿no? De hecho, se les abrió un centro de mayores, creo, para que pudieran comer también, ¿no? Sí, luego se les ha ofrecido el programa Welcome a algunas de las personas. Ha habido también algunos que se los han alojado en pisos de la MV, o sea que, bueno, hemos intentado encontrar las soluciones más adecuadas a cada una de las personas, ¿no? Aunque, claro, yo reconozco que es una situación de emergencia, porque que se te caiga la casa y te quedes sin nada, pues realmente el shock, o sea, la primera semana un poco lo que nos transmitían las trabajadoras sociales era que las personas estaban en un estado de shock que casi no podían como reaccionar, pero y luego también aquí en la Junta pusimos un punto para que vinieran a recoger las pertenencias que se habían llevado al solar, donde estaban los cascotes, y también hubo escenas como muy tristes, ¿no? Porque hay personas que vienen a buscar sus pertenencias y se encuentran pues, que no están, que están sucias, que están abolladas, que... O sea que realmente ha sido un tema duro. Quizá ha sido el tema más duro al que te has tenido que enfrentar en el poco tiempo que llevas. Tal vez sí, yo creo que sí, porque, bueno, además que yo volví de vacaciones, porque volví un domingo, y eso fue el martes, y fue como, o sea, cómo me enfrento a una situación. Ahí tuvimos mucha ayuda del SAMUR Social, que claro, tiene mucha experiencia y que lo hace muy bien, del área, de los servicios de urbanismo, pero claro, era como, ¿no?, estar todos los días, o día tras otro, también un poco con la incógnita, habremos hecho algo mal, porque el edificio había pasado la inspección el año antes, había habido unas obras que no sabíamos. O sea, yo creo que al menos los informes que me han llegado es que habíamos actuado correctamente, que no había ningún fallo por nuestra parte en ese sentido, aunque bueno, siempre se puede mejorar. Y a lo mejor el contacto con la propiedad pues tampoco fue todo lo bueno que hubiera podido ser, ¿no? Porque ese contacto lo llevaba sobre todo desde el área, y entonces nosotras no estábamos absolutamente al tanto de todos los casos, pero vamos, estoy segura, o sea,
el informe que a mí me pasaron de las trabajadoras sociales era de cada una de las personas, la situación en que estaba y bueno, las alternativas que se le ofrecían. Estamos hablando del asunto de los afectados por el derrumbe de la calle Amalia y no sé si en el caso de Tetuán y Moncloa se les va a decir bienvenidos a los refugiados. Sí, por supuesto, o sea, hemos puesto un cartel ahí bien grande de bienvenidos. De todas maneras es un problema complejo porque, o sea, de momento lo que hemos hecho es, de acuerdo con el área, abrir unas fichas de las solicitudes de voluntariado que tenemos, ¿no? Los voluntarios o voluntarias. ¿Ya la gente puede inscribirse? La gente puede rellenar esas firmas y ofrecer, ¿no? Entonces hoy me han dicho que, además me ha hecho ilusión, que hay una asociación que nos ha ofrecido un piso que tiene no sé dónde, entonces que ofrece ese piso para alojar a una familia de varios miembros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, el que vengan las personas, pueden venir a Línea Madrid o hablar con servicios sociales y ofrecerse, ¿no? Pues quien puede decir, pues yo me ofrezco a que alguien venga a mi casa a ducharse todos los domingos y a comer, o yo me ofrezco porque tengo, yo qué sé, en el garaje de abajo, pues puedo habilitar un espacio para lo que sea. O sea, a mí me parece muy interesante. Ahora bien, claro, eso no puede suplir la obligación que tiene la Administración de generar un protocolo de cómo les vamos a acoger, de qué servicios les vamos a dar, de qué atención, porque posiblemente necesiten atención psicológica, porque seguramente serán personas muy, muy dañadas, ¿no? por todo lo que habrán vivido. Se necesita un tiempo, o sea, tenemos que pensar a varios meses vista, no es que en unas semanas habremos resuelto el asunto, sino que es una cosa a largo plazo. Hay que ver tema de papeles, tema de traductores, porque obviamente no tendremos ni idea de las lenguas que hablan, tema de costumbres, porque pueden ser personas con costumbres y con religión diferente de la religión dominante en nuestro país, o sea que ahí hay todo un montón de cuestiones. Y un poco nuestra idea, un poco en espera de que el área nos dé un protocolo más desarrollado, es pedir ayuda a todas las asociaciones y plataformas del barrio, que hay algunas que llevan años trabajando en este tema y que trabajan muy bien, ¿no? Desde CEAR a Manos Unidas, a yo que sé, que hay muchísimas. Entonces un poco esa es la idea, ¿no? Que la Junta sea solamente un punto como de, digamos, de coordinación y de interacción de una serie de iniciativas que pueda haber dentro del territorio que es nuestro distrito. Pero tampoco, digamos, cargar a la Junta, a no ser que sea estrictamente necesario, con un esfuerzo suplementario, ¿no? Quiero decir que podemos habilitar a lo mejor un polideportivo en un determinado momento, pero claro, tampoco podemos tener los polideportivos dedicados íntegramente a esta cuestión, porque ¿no? Se está haciendo uso de ellos. Claro, se está haciendo uso de ellos. Entonces ahí tenemos que ser hábiles, a mí me parece, para poder recoger a estas personas en la mejor de las situaciones posibles y convocar la mayor ayuda que podamos tener por parte de todas las asociaciones y plataformas y colectivos y gente, porque puede haber gente privada que diga, pues un poco, ¿no? Yo me ofrezco a lo que sea, o yo me ofrezco pues a ayudar en una terapia psicológica 2 veces a la semana en tal sitio. Eso se puede hacer en un centro social, o se puede hacer en un centro cultural, o se puede hacer en el centro comunitario, o sea que hay que diseñar ahí todo el plan de acogida. Pero bueno, la verdad es que es un reto y yo creo que lo vamos a hacer bien. Dentro de esa habilidad que tiene que tener la Junta Municipal de Tetuán, volviendo al distrito, ¿cómo se puede conciliar tanto a hosteleros como a vecinos en el asunto de la ZPAE? Aquí en Tetuán sí que es verdad que los hosteleros de la Avenida del Brasil se quejaban porque se les ponían restricciones y los vecinos por el ruido. ¿Qué se puede hacer? Pues como en todos los casos donde hay que conciliar intereses que son divergentes y en algunas ocasiones contradictorios, es complicado, obviamente. Hay un primer punto, podríamos decir innegociable, que son las normas de ruidos, los decibelios a los que se puede estar, y etcétera, etcétera, ¿no? Esas son normas que son así y que no se puede, no podemos, y además medio ambiente ahí es bastante estricto, ¿no? Otra cosa es que, claro, cuando hay ese tipo de, digamos, de polémica o de dificultad de conciliar,
pues hay que acudir también a prácticas de negociación. Y ahí, bueno, la policía de Tetuán yo creo que en ese sentido está bien preparada porque tiene una concepción, podríamos decir, de intentar negociar, ¿no? De intentar conciliar. En vez de tener una actitud, podríamos decir, más de aplicar única y exclusivamente la norma, con el perjuicio que se pueda causar a unos o a otros, intentar pues, que unos entiendan que los horarios hay que respetarlos y que no se puede poner la música a según qué decibelios y tal, y que los otros pues, intenten tener también un poco de, ¿cómo decir?, de paciencia, porque yo que sé, puede ser una fiesta del barrio, puede ser una fiesta juvenil, puede ser, ¿no? O sea, intentar ahí negociar. Esa es un poco la idea que tenemos de cómo resolver ese tipo de problemas, que es que yo no veo otra manera de resolverlos, ¿no? Pero si aplicas la norma muy estrictamente, pues puedes generar, pudiéramos decir, una reacción por parte de, sobre todo de gente joven que necesita divertirse y pasarlo bien, ¿no? Y por otro lado, es evidente que también los vecinos tienen derecho a dormir. Entonces un poco buscamos ese tipo de, respetando las normas, que como digo, eso no es negociable, pero intentar ahí encontrar puntos de conciliación en lo cual, pues bueno, cada uno se adecue, pues que la fiesta se haga en otro lado, que se haga en un paraje que quede más alejado, que los bares respeten estas normas y no permitan que los usuarios pues estén en la calle bebiendo fuera, o sea, todo este tipo de cosas. Hubo también polémica, hablando de fiesta, en Aravaca. No sé qué fue lo que sucedió. Pues eso fue un problema un poco complicado, porque sabes que en las fiestas se ponen las casetas, que son casetas que se ceden a las diferentes asociaciones. Entonces ahí hubo, podríamos decir que un malentendido, porque las normas horarias que regían los horarios de las casetas, que habían sido unas normas establecidas para todas las fiestas del distrito de Moncloa-Aravaca antes de que yo llegara, porque eso fue en mayo. O sea, la primera fiesta del distrito es la de San Antonio de la Florida, que si no recuerdo mal es en mayo. Entonces estas normas eran generales para todas las fiestas. Pues estas normas dicen que en las casetas la música a las 12 se tiene que terminar. Pero sin embargo, cuando sacamos el informe sobre los horarios, no pusimos esta restricción, sino que pusimos, posiblemente por un descuido o por falta de estar atentas a lo que pasaba ahí, pusimos que el horario de las casetas era hasta las 2:30 y no hasta las 12. ¿Qué pasa? Que las personas que de las casetas tenían esta instrucción, que era hasta las 2:30, entonces ellos querían tener la música hasta las 2:30. Y la policía, que tenía, digamos, esta instrucción, pero tenía también la otra del mes de mayo, se ciñó a ese párrafo de que la música a las 12 había que terminarla. Entonces, bueno, pues entraron en un rifirrafe no muy bueno y al final hubo una intervención policial dentro de la caseta que generó lesionados. ¿En qué caseta fue? En la caseta de Acrola. Un chico que estaba dentro de la caseta y que, bueno, recibió varias contusiones y además fue al hospital y presentó un parte de lesiones, y un policía que quedó lesionado en un pie. Entonces, claro, eso fue el sábado por la noche. Cuando el domingo yo fui a la fiesta y me encontré con el chico lesionado y con el parte de lesiones y tal, fui a hablar con la policía con el ánimo de que no se repitiera el asunto, porque estábamos a domingo y las fiestas duraban hasta el martes. Entonces mi preocupación fue, como esto se repita todos los días, pues va a ser horroroso. Y la verdad es que el diálogo con el policía pues fue, digamos, cortés, o sea, no hubo en ningún momento ni subidas de tono, ni malas palabras, ni nada de eso. Fue mi intervención era en el sentido de acuerdo que aquí dice que hasta las 12, pero claro, no puede ser que haya una intervención policial que genere lesionados, porque esto no se puede permitir en unas fiestas, ni en cualquier otro sitio. Entonces, pues bueno, si les tiene que dejar usted la música media hora más o una hora más, hasta la 1, que es lo que dice el horario, digamos, oficial que nosotros habíamos sacado, pues no pasa nada. Muy bien, Montserrat, pues eso hablábamos, diálogo, me imagino, con la policía para poder solventar aquello.
Sí, sí, esa es un poco la idea, ¿no? Que ha sido, también ha coincidido en un determinado momento, bueno, yo qué sé, pero vamos, que no me parece, no hay ninguna animadversión contra la policía por mi parte. Lo que hay es un intento de que justamente las cosas, podríamos decir, los conflictos que son inevitables porque los hay, porque hay esa contraposición a veces de intereses y de deseos y de situaciones, pues se puedan arreglar de una manera lo más civilizada posible. Bueno. Y hay grandes proyectos, como es el de la Operación Chamartín y en concreto en Tetuán el de Azca, que no sé si se va a llevar a cabo, se va a revisar en la Junta Municipal, o cómo lo habéis visto, o cómo lo veis, o en este caso sería urbanismo, sí que es cierto, sí, pero... Claro, o sea, no, yo me he reunido con el grupo de comerciantes de Azca, que tienen ahí un proyecto, ahí entran con fuerza las diferentes centros comerciales que hay en Azca. Se trata de un proyecto también como de remodelar ese espacio urbano que está un tanto deteriorado, pudiéramos decir, darle más vida, cambiarlo, quitarle pues plantas y elementos arquitectónicos que dificultan un poco y que lo hacen así más oscuro y con esos pasillos largos, que ofrezca más seguridad. O sea, estamos un poco en eso, pero claro, en los temas de urbanismo, tanto en este como en cualquier otro, digamos que la Junta no tiene competencias. Eso, la Junta puede instar al área para que adopte determinadas posiciones o para que agilice los procesos, pero no tenemos nosotras competencias para intervenir activamente ahí, más que apoyando los proyectos y ayudando, pero poco más. Y en el paseo de la dirección, que es la gran losa quizá que ha caído en Tetuán, ¿qué se puede hacer por los vecinos? Pues tenemos un poco el mismo problema, o sea, mucho más complicado, claro, porque el paseo de la dirección lleva ya decenios en esa situación. Entonces, bueno, no te voy a contar toda la historia porque ya la sabéis. En lo que estamos en este momento es en intentar que Dragados termine en los meses que le queda, sabes que es hasta finales del 2016, y que haga al menos todo el viario, el centro de realojo, terminen todas las expropiaciones tal como deben terminar, y ahí tenemos algunos problemas, los accesos al parque, los aparcamientos, la altura de los edificios, que es desmedida para el tipo de barrio que es, o sea, aspectos puntuales en la última modificación del plan. Y estamos un poco con estas dos, si quieres, líneas básicas. Una, que se termine el proyecto, o sea, que no quede empantanado todo eso meses y meses y años, y dos, poder introducir el máximo de mejoras posibles, de manera que el proyecto quede, o sea, el acceso de las personas del barrio al parque sea lo más positivo posible, ¿no? Que no quede como una zona monopolizada solamente por los habitantes de los bloques que va a haber después, porque un poco nuestro miedo es ese, ¿no? Que las parcelas que son de vivienda libre, que son las más golosas y que es donde se van a poder construir unas viviendas de lujo con unas vistas increíbles, porque claro, da sobre todo el parque y la montaña, ¿no? La sierra, pues claro que eso no sea en detrimento de la accesibilidad al parque por parte de los habitantes del barrio, que era el objetivo primero de la modificación del proyecto, ¿no? O sea que un poco en eso estamos. ¿Y qué podemos hacer también con los Gracia González, la familia de Ofelia Nieto? No sé si serán recibidos por urbanismo, no sé si has podido hablar con ellos. Yo espero que sí, o sea, yo les recibí, estoy hablando con ellos, además tengo la documentación, me estudié la documentación con cierta, digamos, con cierta profundidad. Creo percibir que ahí ha habido algún error que otro por parte del ayuntamiento, aparte del empecinamiento en derribar esa casa. En el catastro el solar sigue estando a nombre de la familia Gracia, o sea, no es del ayuntamiento, sino que es de la familia. Entonces también, claro, el objetivo sería que urbanismo revise ese proceso y que vea si ha habido ahí algún tipo de error. Yo creo que sí, pero claro, no soy experta en el tema. Si lo ha habido, pues claro, hay que subsanarlo y retrotraer las actuaciones. Eso no quiere decir que la solución sea fácil,
porque obviamente pues no es fácil, ¿no? Era una casa de un bajo y una planta donde vivían 3 familias y eso se derribó. Y eso pues no es fácil resarcir a la familia del daño causado, pudiéramos decir, ¿no? Pero yo creo que si se revisa el expediente se pueden encontrar vías quizá de acuerdo con la familia que puedan ser satisfactorias, porque claro, actualmente están de alquiler en una casa, cuando ellos tenían una casa propia, pagada desde hacía no sé cuantísimo tiempo, ¿no? Y que era una casa, no era una chabola. Entonces, a mí sí me parece que ahí se ha actuado, digamos, con cierta, no sé, con cierto ensañamiento con esa familia, cosa que bueno, que es un poco difícil de explicar porque claro, yo entiendo que el ayuntamiento tiene que proteger a los ciudadanos, ¿no? Entonces, es cierto que en un determinado momento se puede expropiar por razones de interés común, porque hay que hacer una calle, porque es un vial, porque no sé qué, pero hay que hacerlo respetando los derechos de las personas, sobre todo en un caso como este, ¿no? Que tienen su vivienda ahí desde hace un montón de años, es una vivienda en condiciones. Entonces, para mí ha habido ahí ciertos, cuando menos algunas cosas que no acaban de casar en cuanto a precipitación, no información suficiente a la familia afectada y, por último, el desalojo brutal de que fueron objeto, ¿no? Porque, claro, entraron ahí las máquinas excavadoras a tirar la casa casi con la gente dentro. Entonces yo creo que hay una responsabilidad del ayuntamiento en este asunto que tenemos que estar encima y ver qué se puede hacer. Entonces estamos pendientes de urbanismo, a ver qué pasa y también de que, claro, porque eso está, hay una ¿cómo se dice? Es un recurso en el Tribunal Superior de Justicia, entonces también tenemos que ver ese recurso cómo se zanja y bueno, ahí estamos. Ya quería concluir porque estabas hablando de ensañamiento y te quería pedir tu opinión, no sé si ves que ha habido ensañamiento, pero a otro nivel, me refiero, en este caso ahora de la oposición, que si Manuela Carmena ha enchufado a familiares, que si Rita Maestre ha enchufado a familiares. En tu caso, por ejemplo, si entrara aquí a trabajar algún primo, algún familiar... No será el caso. Que no es el caso. No sé cómo lo ves. Todas estas críticas que han llovido al equipo de gobierno desde que habéis entrado. A mí me parece un exceso. De verdad te lo digo, me parece un exceso. O sea, yo creo que nunca el Ayuntamiento de Madrid había estado, digamos, sometido a una vigilancia tan exhaustiva en tan poco tiempo. O sea, yo creo que es un exceso, la verdad. Porque, bueno, o sea, muchas personas de la candidatura, como te he dicho antes, no somos políticos de casta. Somos personas de procedencias muy diversas. Entonces es verdad que llegas a la institución, te haces cargo digamos, del gobierno de una ciudad como es Madrid y puedes cometer algún tipo de error. Pero podríamos decir, esa animadversión constante de estar pendiente, a mí me parece excesiva. O sea, también lo vivo como una falta de consideración, ¿no? Porque en último término hemos sido elegidas democráticamente por los vecinos y por las vecinas, entonces habría que dejarnos actuar mínimamente y no ir con esa obsesión. También es verdad que estamos en campaña electoral, que el país puede cambiar en un plazo breve, que hay escaramuzas por todos lados, pero yo creo que es excesivo la dureza a la que estamos sometidas día sí, día también. O sea, ves las referencias de los periódicos todos los días y es que hay como mínimo 5 o 6 noticias y siempre negativas. Entonces, pero bueno, yo leí unas memorias de Lula, el político brasileño, y él decía que si cuando estás en un cargo público estás pendiente de la prensa y de la información y de todo lo que dicen contra ti, no puedes hacer nada, porque todo el día estás como sufriendo de dónde habré metido la pata, y por tanto es mejor no leer la prensa más que por la noche
cuando ya has hecho todo el trabajo del día y al día siguiente volver a empezar. Y para mí fue un buen consejo, como de, ¿sabes? En vez de empezar por la mañana leyendo toda la prensa lo mal que te pone y cómo lo puedo evitar, hacer al revés. O sea, dedicas el día a trabajar y luego, pues bueno, se dice lo que haya que decir, pero no vamos a estar pendientes todo el día de los ataques, porque es que van a ser infinitos. Y entonces, pues bueno, habrá que hacerse una coraza. Espero que por vuestra parte no seáis con ataques constantes. Porque claro, que no se entienda que estemos en contra ni del control, ni de la transparencia, ni de que se mire. De versión original de esa web que se había sacado claro. del ayuntamiento, que es quizá para contrastar, ¿no? No para... Exactamente, no es para sacarle los colores a los medios que hayan dicho, sino para contrastar, ¿no? O sea, en el mismo caso este de Aravaca que te decía, la noticia que salió en El Mundo era que yo había reñido al policía por haber hecho apagar la música. Y como te he contado, no fue así. Entonces, claro, si tenemos al menos una página web donde yo pueda decir, oiga, lo que pasó fue esto, esto y esto y esto. Es verdad que alguien puede decir, eso es lo que usted dice y no es lo que me dice el policía. Bueno, contrasten ustedes. ¿Y cree que han sido injustos también con el asunto de Carmena y el familiar y de Rita y el familiar? ¿No? Yo creo que van, o sea, a ver, a mí no me gusta y yo no voy a contratar a familiares, o sea, no es una cosa que me guste. Pero también es verdad que puede, si es una persona que realmente tiene las características para desempeñar ese cargo, tampoco le puedes discriminar porque sea pariente de alguien, ¿no? O sea, no sé, hay que sopesar el pro y el contra. Es verdad que, como digo, a mí no me gusta, creo que no es una buena práctica, porque además se ha exagerado esa práctica, y entonces sabemos de gente que se la ha metido ahí simplemente por ser familiares, entonces a mí no me gusta y yo la verdad es que no lo haría, ni lo haré. Pero también entiendo que a una persona no la puedes tachar porque sea el padre o el sobrino o el nieto de quien sea, ¿no? Si realmente tiene las competencias adecuadas para ocupar este cargo y si además todos los que de alguna manera se consultan y que son jefes de departamento de esa área te dicen, este es el mejor, pues yo qué sé, ¿no? Dos últimas preguntas ya para concluir. Sí que hemos visto también que han denegado recientemente una marcha Coca-Cola aquí en el distrito. No sé cómo ve, porque ha sido criticado que el ayuntamiento se posicione en este proceso o a favor de los trabajadores o Coca-Cola o ¿esto por qué se hace? Porque sabemos que en el distrito de Salamanca también su compañero Pablo les denegó rodar un anuncio allí en sus calles, un polideportivo, creo. Yo ahí, si me permites, querría contestar más como profesora de filosofía, que sí. La ética es una de las partes que como ¿no? concejal de un distrito. A mí no me parece éticamente aceptable que una empresa que no se atiene a las normas de convivencia y por tanto no responde, no respeta una sentencia judicial, pueda gozar en exclusiva de un patrimonio que es público y que es financiado por todo el mundo, inclusive por esos mismos trabajadores a los cuales se les está negando sus derechos, ¿no? O sea, eso no me parece éticamente aceptable, porque de la misma manera que decimos que las personas tenemos derechos y deberes para la colectividad o para el común al cual pertenecemos, las empresas también tienen esos derechos y deberes, y qué menos que aceptar una sentencia judicial que es como quien dicta el acuerdo o quien dicta una resolución de acuerdo a una norma que es de obligado cumplimiento, ¿no? Eso es el Supremo. Exactamente, ¿no? Entonces a mí me parece que eso tendría que hacernos pensar, o sea, no podemos premiar una conducta, o sea, de la misma manera que a un particular no se le premia cuando no respeta una sentencia, sino que se le multa, pues no podemos premiar a una empresa que hace eso, además dándole en exclusiva, como digo, el disfrute de un espacio que es común, porque obviamente para que esa empresa disfrute de ese espacio y además con objetivos puramente publicitarios, porque eso viene en el expediente, hay otras personas que no van a poder disfrutar de ese espacio que es común, obviamente, ¿no? Ahora bien, dicho eso, también debo decir que en nuestro caso no fue esa la razón por la que le denegamos el permiso, sino porque coincidía con la Semana de la Movilidad
y entonces tenemos prevista en el Paseo de Camoens hacer como una pista de patinaje, y claro, no podían coincidir la pista de patinaje patrocinada por la Junta en la Semana de la Movilidad el mismo día 20 por la mañana con el despliegue de la carrera de Coca-Cola, o sea, y puestos a elegir, pues era evidente. O sea que la razón, podríamos decir, no fue la primera que te he dicho, pero a mí me parece que es importante tener eso en la cabeza. Entonces, en el caso de mi compañero Pablo, yo creo que él, digamos que lo pensó en el mismo marco de, o sea, cómo vamos a dar uso exclusivo de un espacio público para que ruede un spot publicitario a una empresa que está maltratando a sus trabajadores y no cumple una sentencia. Es cuando menos es contradictorio. No es un caso de discriminación, porque otra cosa sería que no hubiera el conflicto abierto, ¿no? Es decir, bueno, pues que es una empresa que tiene a sus trabajadores, cumplirá más o menos con ellos, pero no hay un conflicto abierto. Pero es que en este caso sí hay un conflicto abierto. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta que los espacios públicos, los espacios comunes son de todo el mundo. Y cederlos en exclusiva a una empresa para que haga su publicidad tiene que estar como supeditado a la defensa del bien común. No puede ser una cosa de, podríamos decir, de uso privado sin más. Yo entiendo que eso es discutible, pero a mí me parece que es importante pensar eso, porque es que si no, entonces resulta que, porque además, bueno, ya ves que yo me enrollo, pero que actualmente hay una tendencia en la publicidad que ya no es una publicidad, podríamos decir, pasiva, de yo te vendo ese producto, sino que es una publicidad, en cierta medida, que prima la activación de aquel al cual va dirigida la publicidad, ¿no? Es decir, yo te ofrezco que tú participes en una carrera, con lo cual vas a hacer ejercicio, lo vas a pasar bien, pero el dorsal va a llevar mi firma, voy a poner ahí un arco publicitario, te voy a regalar un bote de Coca-Cola, es decir, que tú vas a participar en la propia publicidad del artículo que luego vas a consumir. Y ese es un juego, a mí me parece un tanto perverso, sobre todo si se hace usando los espacios públicos, que resulta que en espacios como la Casa de Campo es que no hay ningún domingo que no haya algo. Cuando no está la Coca-Cola, está la Pepsi-Cola, y cuando no, están las Nike, y cuando no, están las compañías de venta de artículos deportivos. Entonces, que tú dices, ¿cuándo los ciudadanos de a pie que quieren ir a pasear pueden disfrutar de la Casa de Campo? ¿Sabes? Entonces yo creo que ahí tenemos que tener unos criterios un poco más finos, de muy bien, nos parece bien que haya eventos deportivos en la ciudad, porque está bien, pero que tengan un carácter deportivo y no publicitario, que la publicidad sea lo mínimo, que no sea todas las semanas, que sea en un determinado espacio, en una determinada parte del espacio público, pero no en todos los espacios públicos de Madrid, o sea, darle alguna vuelta a este asunto. Entiendo esa filosofía, y ya por último, para concluir, no sé cómo le gustaría ser recordada en el caso de que se cumpla la legislatura en estos 4 años a Montserrat. No lo sé, no me lo he planteado, estamos al principio y es tanto lo que hay que hacer que no tengo ni idea. O sea, me gustaría realmente que pudiéramos acabar la legislatura, que duráramos los 4 años y que se notara, un cambio, no sé, que igual que se recuerda el Madrid de Tierno Galván, pues que se recordara el Madrid de Manuela Carmena. Eso sería una alegría y un placer, el que realmente dejáramos una huella ahí y bueno, si los que vienen detrás en la próxima legislatura pues pueden continuar en esa vía, yo creo que... Volvemos al inicio de la entrevista, o sea, dada la carga de trabajo, no sé si lo voy a aguantar, o sea... ¿Y ve a Manuela quizá aguantando otros 4 años más incluso? No lo sé, yo la veo muy bien, es mayor que yo, Manuela, pero yo la veo muy bien. O sea que igual, no sé, igual aguantamos, pero de verdad que es una experiencia, yo creo que después de los 25 años o 24 de
del gobierno del Partido Popular es como, bueno, se pueden hacer las cosas de otra manera, las podemos hacer de otra manera, somos gente como cualquiera de la calle, cualquiera podría estar sentada aquí hablándote en este mismo momento, y esa idea, Madrid es de todas las personas que habitamos en Madrid y que queremos a esta ciudad y le queremos dar la queremos transformar en beneficio de todo el mundo. Yo creo que si logramos que entre en las cabezas de nuestros convecinos, podría dar un cambio radical a la ciudad. Eso me gustaría pensar. Por ese deseo nos quedamos. Muchas gracias, Montserrat, por recibirnos. De nada, a vosotras.